Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Ya estamos de nuevo con ustedes a través de la radio, por internet, Mensaje de Amor para Salvación, y en este momento a través de la plataforma de Facebook. Deseándole lo mejor para todos ustedes que nos sintonizan, para aquellos que nos estarán siguiendo en este programa. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos angustiantes en diversas partes del mundo y especialmente en el país vecino, en la ciudad el estado de Carolina del Norte, Carolina del Sur, donde un huracán está golpeando esas costas, y sabemos que ahí están nuestros hermanos, nuestros amigos, algunos familiares de personas que están allí y están preocupados. Me hablaba hace unos momentos la señora Delia. La señora Delia es una visita, una persona que nos acompaña en las reuniones, en las actividades de la iglesia, aquí en Paso Real, en la iglesia del Señor, y ella tiene sus hijos trabajando en ese vecino país, y me decía: hermano, quiero que ore por mis hijos, por aquellas personas que están padeciendo, que están sufriendo la furia de la naturaleza, y que están con el temor de ser deportados por no tener la documentación en regla. Muchos prefieren esconderse en sus casas y arriesgar sus vidas y no salir a un lugar de refugio. Es una situación difícil, es una situación complicada, porque si ya tienen años, han establecido sus vidas allí, pero no han logrado regularizar su nacionalidad, pues entonces es complicado en estas circunstancias, y por eso necesitamos, hermanos, orar por aquellas personas que pues decidieron ir a esos lugares y ahora están sufriendo. Nos resta a nosotros, hermanos, ponernos en las manos de nuestro Dios. Así es que vamos a orar por los hijos de la señora Delia Ochoa. Dios sabe quiénes son sus hijos, cuántos son y en qué trabajan y en qué circunstancias están ahorita. Que esperemos en Él, que el riesgo no sea tan grave. Según los últimos reportes de los noticieros, no habían víctimas humanas. Apenas el huracán se está estacionando allí y está impactando, y no sabemos qué tan grave puede ser esto. Pero hay que estar orando por nuestros hermanos que están allí también. Sabemos que están las congregaciones de la Iglesia del Señor, y nuestros hermanos, aunque estén bien establecidos allí, aunque tengan sus papeles en regla, pues el riesgo es latente por este evento de la naturaleza. Se nos ha pedido también estar orando por Mercedes Reyes Mexicanos, una joven que tiene problemas renales, por Rosa Santos, que está en la misma condición de problemas renales, por la señora Juana, que ha perdido a su hija, por la señora Diva, suegra de Persa Méndez, por Maggie Sánchez, que pide por los hermanos en Querétaro, por Valeria Jaramillo. Valeria Jaramillo es nietecita de la señora Delia Ochoa, y también pedimos por la salud de Valeria, porque está un poco complicada su situación de enfermedad. Por Sarita Canchoc, que también está enferma. Ayer me decía la hermana Sara, mamá de Sarita, que estemos orando por esta pequeña, por nuestra hermana María Isabel, que en esta semana ha estado recibiendo tratamiento en su vista,
y tiene ahí un problema en sus ojos y necesitamos estar orando por ella. Necesitamos orar por Lisbeth. Es una hermana que tiene, bueno, está embarazada y pues ha presentado algunos problemitas con su embarazo. Y esperamos que ya muy pronto pueda salir de ese problema. Por nuestra hermana Bonnie Romero, que Dios le bendiga y que también la ayude en una cirugía que ella va a tener. Tenemos ya unidos a nuestra hermana Zenobia. Nuestra hermana Zenobia nos dice: hermanos, Dios les bendiga, gracias. Por Jenny Rocío Ruiz, que se ha unido a este programa. Por nuestra hermana Eugenia Canché Vaz, que se ha unido a este programa ya en Quintana Roo, nos está mirando. Gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos. En este momento yo les pido que inclinemos nuestros rostros ahí donde estemos y oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, muchísimas gracias por esta oportunidad maravillosa que usted nos da. Eterno Dios, gracias porque usted es bondadoso, porque usted es poderoso, porque usted es un Dios lleno de amor que escucha nuestras súplicas y nuestros ruegos. Hemos mencionado, Señor, los ruegos de su hija Delia, Padre, que está pidiendo por sus hijos que están trabajando en el extranjero, en donde hay riesgo, Padre, de el huracán de que afecte sus vidas. Les suplicamos, Señor, que usted sea con estos muchachos, hijos de tu hija Delia, que usted los cuide a ellos y a nuestros hermanos que están allí, Padre Celestial, tus hijos que han obedecido los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que usted los ayude ahí en estos momentos tan difíciles, Padre, porque sabemos que en partes de esos lugares ya no hay agua potable, ya no hay luz. Es una situación muy, muy dura, muy drástica, Padre, y por eso recurrimos a usted. Usted tiene control sobre todas las cosas, sobre la naturaleza misma. Lo hemos visto, Padre, en su palabra. Hemos visto los momentos en que su Hijo Jesucristo detuvo los vientos, hizo que los mares y los vientos callaran, Padre Celestial. Confiamos que usted tiene ese poder, que su Hijo Jesucristo puede auxiliar a cada uno en los momentos más difíciles de nuestra vida. Padre Celestial, pedimos también por su hija Mercedes, por su hija Sarita, Padre bendito, por su hija Rosa Santos, Padre, que están pasando por momentos de enfermedad muy graves, que están viviendo momentos difíciles, como es su hija Leticia Vaz, Padre Celestial, que usted la ayude también en la enfermedad que está golpeando su cuerpo. Hay muchos, Señor, que hemos mencionado y que nuestros hermanos en los diferentes programas están mencionando. Nosotros clamamos humildemente, Padre, a usted para que tenga misericordia de cada uno de nosotros, se compadezca de las enfermedades de mis hermanos y los ayude a través de los médicos, aunque sabemos, Padre, que usted tiene tanto poder que no necesita de ningún médico ni de ningún medicamento para sanar nuestras enfermedades. Pero Padre también entendemos que ha dejado a estos hombres preparados, estos hombres les ha iluminado sus mentes para que puedan ellos conocer cómo usted tiene poder, transmitiéndoselo a estas personas, dándoles la inteligencia y la sabiduría que proviene de usted para que ellos puedan ayudar al género humano. Estas profesiones, Señor, han sido establecidas por usted y las reconocemos y sabemos que a través de ellas, eterno Dios, y a través de estas personas, usted manifiesta su poder. Por eso, Padre, en esta mañana gloriosa, recurrimos a usted pidiendo el pronto auxilio para todos aquellos que están en momentos angustiantes, en momentos de miedo, de terror, en momentos de desesperación, Padre, en momentos de enfermedad y depresión, en momentos de ansiedad, Padre, ayúdelos, que sea usted
el bálsamo de alivio para estas personas. Padre soberano, gracias por nuestros hermanos que están trabajando, por nuestros hermanos que están predicando, por nuestros hermanos que nos están mirando y sintonizando en este momento. Gracias, Padre, cuide de todos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, en este día. Padre amoroso, nos depositamos en sus manos para hacer su voluntad y esperar siempre en su misericordia. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, ya tenemos a nuestra hermana Rosa Jiménez que se ha unido, a Mar Rey que se ha unido, a nuestra hermana Flor González Copado que nos está saludando. Que Dios les bendiga. A Lucy Soto que se ha unido en este programa. Hermanos, les decía, estamos viviendo momentos difíciles. La naturaleza, hermanos, Eduardo Natareno se ha unido, Dios te bendiga, Eduardo. La naturaleza, hermanos, a veces se desencadena. El planeta se ha desestabilizado por la grande deforestación que hay, que está causando, hermanos, el recalentamiento global y como consecuencia trae esta serie de fenómenos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nosotros nos resta hacer? Miren, yo subía un pasaje en días anteriores que dice lo siguiente. Quiero que leamos qué hacer en estos momentos angustiantes. ¿Qué hacer cuando nosotros estamos viviendo situaciones tan adversas? Quiero que vayamos a la carta de Judas y leamos lo siguiente. Judas, versículo 21. Dice así, ¿ya lo tienen? Judas, versículo 21. Quiero compartir con ustedes en esta mañana y dice así. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, hay que convencerlos. No está hablando aquí de la duda del huracán. Aquí estaba hablando, ¿verdad? De Judas, de aquellos hombres que se habían introducido y que estaban enseñando cosas perversas concerniente a las cosas de Dios. Pero si nosotros tomamos estas palabras, le podemos dar una aplicación, hermanos, y sabemos que la duda es pecado. La duda en cualquier aspecto es pecado. Entonces, nosotros hoy estamos viviendo, les decía, momentos difíciles, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante estas circunstancias? Bueno, el apóstol, la carta nos está diciendo lo siguiente. En primer lugar, tenemos que conservarnos en el amor de Dios, ¿sí? Lo primero es estar en el amor de Dios. Separados de Dios, hermanos, alejados de la presencia de Dios, solamente vamos a encontrar destrucción, solamente vamos a encontrar sufrimiento, solamente vamos a encontrar soledad, solamente vamos a encontrar castigo. Por eso es que se nos enseña aquí que nosotros, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es conservarnos en el amor de Dios. Estando en Dios, ¿sí? Estando en Dios, teniendo a nuestro Dios de nuestro lado, ¿quién nos podrá hacer daño? ¿Quién podrá destruirnos? ¿Quién podrá causarnos algún mal? ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo a los romanos? Que no hay nada en ningún momento que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada, hermanos,
que pueda apartarnos del amor de Dios. Y el apóstol Pablo menciona aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, yo nada más se los leo porque estamos en Judas y no quiero que perdamos ahí ese pasaje, ¿sí? El apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 8 del libro de Romanos, nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sí? ¿Quién nos va a separar? ¿Sí? Verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá dar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Divina Vale se ha unido a este programa. Carlos, está saludando. Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te guarde. A Rocael de León, que se ha unido a este programa. Hermano Monse, Dios te bendiga, mi hermano. Buenos días. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. Judas nos dice que nosotros debemos de conservarnos en el amor de Cristo. Debemos de permanecer en el amor de Cristo. Eso es de Dios, perdón. Eso es lo que nosotros, para empezar, necesitamos hacer. Dice, permanezcan en el amor de Dios. ¿Sí? Necesitamos permanecer en Dios nosotros. Porque van a venir fuertes tempestades, van a venir ríos, vientos, van a golpear contra nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 8 del libro de los Romanos, que ya leía, ¿verdad? Hace una descripción de las razones por las cuales el mundo se aparta de Dios. Pero quienes estamos firmemente cimentados en Dios, hermanos, ninguna de estas razones nos va a apartar, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, hace aquí una descripción en el verso 35 de Romanos 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38, por lo cual estoy seguro, fíjense bien, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que estar pues en el amor de Dios y no hay nada, hermanos, que nos aparte del amor de Dios. Ninguna otra cosa creada. Los huracanes fueron creados por Dios. Los terremotos fueron creados por Dios. ¿Sí? Él así lo dispuso que existan. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Debemos de permanecer en el amor de nuestro Padre Celestial, en el amor de nuestro Dios, esperando, fíjense bien, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estando en sus manos, no va a permitir que nada ni nadie nos pueda hacer daño. Entonces, ante esta situación tan dramática, tan crítica, hermanos, de los huracanes, de las enfermedades, de los terremotos, de la sequía, de los incendios, del recalentamiento global, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a hacer hoy, hermanos, en este momento, nuestros hermanos que están sufriendo ahí en los lugares donde está golpeando el huracán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como seres humanos, primero tenemos que sujetarnos, ¿verdad?, a las leyes terrenales, obedecer y acudir a los refugios destinados para protegernos. Pero, en primer lugar, hermanos, nuestra mente y nuestro corazón debe de estar en Dios, ¿sí? Conservaos, ¿sí? Mantenerse, dice, en el permanecer en el amor de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, vea usted, hermanos, lo que pasa. Voy a ir al Evangelio de Juan. Ahora sí, en el Evangelio de Juan, vea usted lo que el Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 14, versículo 27.
Evangelio de Juan, hablando, hermanos, de las angustias y de los problemas y los conflictos que todo cristiano iba a sufrir en este mundo. Wilber Ortiz se ha unido, que Dios te bendiga. Dice en el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña a nosotros que debemos de confiar en Él. Nos enseña que cuando nosotros estamos esperanzados en Dios, no hay nada ni nadie que nos pueda destruir. Nadie nos va a poder hacer daño. Él nos está dando en este momento, en estas circunstancias adversas, en estos momentos de enfermedad, de tribulación, de huracanes, de lo que usted quiera llamarle, todo aquello que nos causa sufrimiento, el Señor Jesucristo te dice, yo te voy a dar una paz, no como la que el mundo ofrece. Protección Civil le puede decir a la gente, mira, aquí hay un refugio apropiado. Pero Dios puede decir, ese refugio no es suficiente, yo lo puedo destruir. Entonces, la tranquilidad que el mundo puede ofrecer, la paz que el mundo puede ofrecer, hermanos, es muy distinta a la que nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido. ¿Y en qué estriba esa paz que Él ha ofrecido? Bueno, nosotros podemos ir un poquito más adelante y leer, hermanos, algo tan maravilloso que dice nuestro Señor Jesucristo. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Cuál fue esa fuerza? ¿Cuál fue ese poder que impulsó a nuestro Señor Jesucristo para ser vencedor cuando Él iba a ser crucificado? Era una muerte anunciada, era un sufrimiento anunciado. Él estaba consciente de lo que Él iba a sufrir, ¿sí? Tenemos a nuestra hermana Guadalupe, Jennifer Ochoa, dice, buenos días, mi hermano Sergio, Dios le bendiga, saludos cordiales, hermana, que Dios le bendiga, saludos a su esposo. Tenemos a nuestra hermana Apolonia López, que se ha unido también a este programa, y nos saluda también nuestra hermana, que Dios le bendiga, hermana Apolonia, que Dios le guarde, ¿sí? Entonces, fíjense bien, hermanos, ¿cuál fue ese poder? ¿Cuál fue esa fuerza que ayudó a nuestro Señor Jesucristo para levantarse triunfante, para poder soportar lo que Él vivió, hermanos? Es más devastador que un huracán, que un terremoto, que cualquier otro tipo de enfermedad terminal. Hermanos, Él llevó todos los pecados del mundo y sufrió todo el castigo que el mundo merecía, que nosotros merecíamos. Él lo llevó, hermanos, en su cuerpo. Pero ¿qué fue lo que le dio ese poder para soportar, esa capacidad para soportar? Bueno, dice su palabra ahí, diciéndole a sus discípulos que había llegado la hora en que Él tenía que quedarse solo, humanamente solo, ¿sí? Sus compañeros, sus discípulos le iban a abandonar. ¿Pero qué dice Él? Yo no estoy solo. Yo no estoy solo, dice, porque dice, mi Padre, ¿sí? Mi Padre está conmigo. Eso es lo que dice su palabra ahí en el verso 32. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Fíjense bien, hermano. Eran
momentos muy tristes, eran momentos muy angustiantes. Y quiero creer yo, hermanos, que eran más angustiantes que lo que están viviendo nuestros hermanos en el país vecino y especialmente en los lugares de Carolina del Norte y Carolina del Sur. En aquellos lugares donde las lluvias torrenciales han causado inundaciones. Cuando tú ves que tus bienes tus bienes materiales se están perdiendo, se están deteriorando, te pones muy triste y es una situación difícil. Pero hermanos, nada comparado con lo que el Señor Jesucristo, hermanos, iba a experimentar. ¿Sí? Sin embargo, Él mantenía la calma, mantenía la tranquilidad, porque como leíamos en Judas 21, ¿sí? Como leíamos en Judas 21, cuando nosotros estamos con Dios, cuando Dios está con nosotros, hermanos, no habrá nadie que nos pueda hacer ningún daño. Y el Señor Jesucristo dice, yo no estoy solo. Ustedes se van. Es cierto que me van a abandonar en este momento, pero yo tengo la confianza, yo tengo la seguridad de que el Padre está conmigo. Y cuando Dios está de nuestro lado, nadie, hermanos, nos va a poder hacer daño. Nos va a poder hacer daño. ¿Y sabe usted por qué? Yo quiero que leamos ahí en mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 10, para corroborar lo que yo le estoy diciendo. Juan, capítulo 10, versos 29. Juan 10, 29. Vean, dice así. Verso 28 y 29, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Yo y el Padre, dice, uno somos. Hermanos, amigos que nos están sintonizando, que nos están oyendo. Mar Guzmán se ha unido, Dios te bendiga. Apolonia nos dice saludos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, 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 gracias por sus buenos deseos. Entonces les decía, hermanos, fíjense bien, hermanos, que estando en las manos de Dios, si nosotros nos depositamos en las manos de Dios, si nosotros ponemos nuestra mira en Dios, nadie absolutamente, hermanos, nos va a hacer daño. Podrán venir los huracanes más fuertes, podrán venir los terremotos más devastadores, podrán venir las enfermedades más crueles, pero estando nosotros en las manos de Dios, nadie nos va a poder hacer daño. ¿Recuerda usted, hermanos, la serie de tempestades que vivieron los discípulos del Señor en el mar? ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo dice que iban navegando y Él iba durmiendo en la parte baja de la embarcación? Y de pronto se levantó una tempestad y sus discípulos se empezaron a desesperar y lo fueron a levantar, temerosos de que se fueran a ahogar, y le dice, ¿no te da cuidado de que perezcamos? Señor Jesucristo se levanta tranquilamente de su sueño, un sueño humano como todo ser humano, se levanta y le dice tranquilamente al huracán, tranquilícense, pónganse en paz, y dice que en ese momento volvió la calma. Señor Jesucristo, hermanos, tiene todo el poder absoluto sobre la naturaleza. Pero nosotros, hermanos, para poder resistir cualquier tipo de embate del mal o de aquello que nos pueda hacer daño físicamente, necesitamos, hermanos, depositarnos en las manos de nuestro Dios. Estando en las manos de Dios, dice, nadie nos va a poder arrebatar, dice,
porque mi Padre es mayor que todos. Tenemos que entender que en este momento, hermanos, Dios es más fuerte que el huracán que está azotando las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Dios es más fuerte, es más poderoso, ¿sí? Es más poderoso que cualquier enfermedad terminal, sea cáncer, sea sida, sea lepra, cualquier tipo de enfermedad, hermanos, por muy devastadora que sea, nuestro Dios es más poderoso que todo tipo de enfermedad y de evento de la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Depositar nuestra confianza en Dios. Nosotros tenemos que estar del lado de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando leemos allá Apocalipsis? Cuando son sonadas las trompetas y hay destrucción en la tierra. Y Dios tiene un control. Dios dice, solamente no le van a hacer daño a aquellos que tienen el sello de Dios, ¿sí? A sus escogidos, sus protegidos, hermanos, en cualquier tiempo que esto sea o que haya sido, si usted tiene el sello de Dios, que es el depósito que Dios ha hecho del Espíritu Santo en usted, solamente necesitamos permanecer en el amor de Dios. Si ya usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa para nuestra redención, entonces, hermanos, solamente necesitamos permanecer en el amor de Dios. Pero si usted no lo ha hecho, ese sello lo recibimos cuando somos bautizados, es lo que dice Hechos 2:38. Nosotros recibimos al momento del bautismo el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos ese sello del Espíritu Santo, ese depósito, esa garantía de que nada ni nadie nos va a poder destruir. Pero si usted no lo tiene, entonces debe de preocuparse de que Dios le dé ese sello. Él está haciendo la invitación allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 37, dice que en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Él se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto decía acerca del Espíritu que habían de recibir los que habían de creer en Él. Entonces, si usted acepta a Jesucristo, si usted se bautiza, va a recibir el sello del Espíritu Santo, va a recibir ese depósito, va a recibir esa garantía para que estar protegido, para que usted pueda estar a salvo. Esa es la manera en que nosotros podemos prepararnos. Y esa es la manera en que el Señor Jesucristo nos dice que en las manos de nuestro Padre Celestial nadie nos va a arrebatar. Vamos a tomar un momento nota aquí de alguien, me está diciendo nuestra hermana María Isabel Cruz, dice, pido la oración por Karin, sobrino de una hermana que está en Monterrey, muy delicado de salud. Vamos a anotarlo. Vamos a orar por Karim. Muy bien, gracias hermana Isabel, ya tomamos nota. Nuestra hermana Bonnie Romero se ha unido a este programa. Gracias hermana Bonnie, que Dios le conserve con toda la salud y la calma para enfrentar la cirugía que usted tiene. Tenemos esa confianza, usted tiene el depósito de las arras, la promesa de nuestro Dios, el sello del Espíritu Santo. Entonces no tenga temor, no tenga miedo. Solamente tenemos que permanecer, dice Judas 21, en el amor de Dios y todo va a salir bien con la bendición de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que nadie nos va a poder arrebatar de las manos de Dios, nadie nos va a poder hacer daño, nadie nos va a poder destruir. Y hermanos, ante cualquier evento de la naturaleza,
El Señor está presto. El Señor está presto para socorrernos. Aún aquellos personas, hermanos, que no conocen a Dios, que no han obedecido a Dios y que no tienen tanta fe en el Señor Jesucristo, vean ustedes, hermanos, cómo Dios nos socorre, cómo Dios puede ayudarnos. Dice ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, que cuando Jesús andaba allá en el verso 22, estoy leyendo Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 22, dice que Jesús embarcó a sus discípulos en una barca y los envió a cruzar al otro lado. Entonces dice que cuando la barca estaba en medio del mar, empezó a ser azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Sí? Dice la palabra de Dios ahí que el Señor se aparece sobre ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, dice, tuvieron miedo. Y dice el verso 27, que enseguida el Señor Jesucristo les dijo, no tengan miedo, yo soy, adelante. Entonces dice ahí que el valentón de Pedro, en el verso 28, le respondió y le dijo, Señor, si eres tú, yo quiero ver si verdaderamente lo eres, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En ese momento, Pedro sabía y tenía la confianza de que el Señor Jesucristo tenía todo el poder para hacerlo caminar a él también sobre las aguas. Y le dice, demuéstramelo. Y el Señor Jesucristo le dijo, ven. Entonces, dice que cuando empezó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús, verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces y dijo, Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice que cuando se subieron a la barca, dice que el viento se calmó y estaba tranquilo. Es lo que les decía, hermanos, el Señor Jesucristo tiene todo el poder, toda la autoridad para controlar la naturaleza. Cualquier evento puede ser controlado por el Señor Jesús. Pero ¿sabe usted qué es lo que muchas veces pasa? No tenemos confianza en Dios. Hay muchos países, hay muchas ciudades, hay muchos lugares donde hay tanta idolatría, donde hay tanta oposición a Dios, donde hay tanta rebeldía. Hermanos, entonces, si al Señor Jesús nadie le pide, nadie le dice nada, Él permite, hermanos, que la naturaleza lleve su curso. Pero si nosotros, hermanos, empezáramos a tener esta verdadera confianza en Dios, las cosas serían muy diferentes. Las cosas, hermanos, cambiarían. Porque Dios no nos va a fallar. Porque Dios no nos va a abandonar en esos momentos de tribulación. Y yo estoy seguro que el Señor en estos momentos, en todo lugar donde haya cualquier evento de la naturaleza, está conservando a sus hijos. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que muchas veces sus hijos, al igual que Pedro, pierden la fe. Y bueno, a veces salen afectados porque no confían en las disposiciones que se han hecho. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que decía confiar mucho en Dios? Y dice que en una ocasión que andaba en el mar cayó al agua y le empezó a pedir a Dios que le ayudara, que le enviara el pronto auxilio. Y dice que en ese momento apareció una embarcación tirándole una soga para que él se asiera de esa soga y pudiera salvarse. Y él decía, no, porque yo espero que Dios venga a salvarme. Y luego llegaron en un helicóptero a rescatarlo con una escalera de soga, ¿verdad? Y la escalera desciende hasta donde está él y le gritaban que se agarrara de la escalera para poder salvarse. Y él decía, no, porque yo confío en Dios y yo estoy esperando que Él venga a salvarme, que Él personalmente venga a salvarme. Yo tengo esa confianza en Dios. Bueno, no quiso hacer caso de todas las ayudas que Dios le envió y muere ahogado. Se dice que cuando se presenta delante de Dios, lo primero que le hace
es reclamarle y decirle, Señor, yo confiaba en ti y estuve esperando que tú fueras a rescatarme. ¿Por qué dejaste que me ahogara? ¿Por qué lo permitiste? Y le dice, ¿te acuerdas de la embarcación que te tiró la soga para que te agarraras y te salvaras? Sí, dice, pues ese era yo que te estaba ayudando. De ahí te mandé un helicóptero y te acuerdas que te bajaron la escalera para que subieras y no quisiste. Sí, dice, pues ese era yo que te estaba ayudando, hijo. Muchas veces, hermanos, queremos que Dios nos tome de la mano literalmente y nos ayude. No, hermanos, tenemos que obedecer a las recomendaciones que se nos dan. Tenemos que entender, tenemos que ser sabios, hermanos. Tenemos que nosotros también poner nuestra parte. Tenemos nosotros, hermanos, que tener cuidado. Recuerden ustedes cuando el diablo le dijo al Señor Jesucristo que se aventara desde lo alto de la cúspide, porque decía que Dios le iba a mandar ángeles para que su pie no tropezara. Y le dice el Señor Jesucristo, sí, pero no te aventarás al Señor tu Dios. Sabemos que Dios nos protege y Dios nos ayuda, pero ¿qué vas a la medianoche solito en una ciudad donde hay tanta delincuencia? Dios está contigo, sí. ¿Pero qué te dicen? No andes de noche, es muy peligroso. Dios te está advirtiendo. Por medio de otras personas, hermanos, Dios te está advirtiendo. Tengamos cuidado. Pongámonos en lugares seguros que están dispuestos para ellos. Y la mano de Dios, hermanos, nos va a proteger en todo momento. Ya vimos aquí en este acontecimiento del apóstol Pedro que él fue protegido en ese momento. Vamos a ver una vez más la protección de Dios en momentos difíciles. Allá en el capítulo 27 del libro de Hechos, y ya vamos a terminar, hermanos, no se me desesperen. Libro de Hechos, capítulo 27, vamos rápidamente, dice en el verso 13, cuando el apóstol Pablo es enviado a Roma, iba en una embarcación, los llevaban ahí, dice, para que fuera enjuiciado. Y dice que en el verso 20, en el capítulo 27, en el verso 2, dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y ahí sigue diciendo, y quiero llegar hasta el verso 13. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando. Estas personas, hermanos, fueron anticipadas, fueron avisadas de que podían sufrir, ¿sí? Dice ahí, vean ustedes, hermanos, en el verso 9, ahí está haciéndole, no, verso 7, navegando muchos días, despacio llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Fíjense bien la advertencia de Dios. Pero vean ustedes qué decía el encargado de la nave. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave a lo que Pablo decía. El que iba manejando la embarcación, el que iba conduciendo la embarcación y el dueño de la embarcación decían, nosotros sabemos lo que tenemos, nosotros conocemos el mar. Tú, Pablo, no sabes nada de mar, así es que tranquilo, no pasa nada, ¿sí? Verso 12, siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. No se sintieron cómodos, los hoteles que habían allí no eran suficientemente cómodos, tal vez no tenían ninguna estrella, ellos querían un hotel de 5 estrellas, querían tener buenos restaurantes, dice, ya no nos acomoda aquí este lugar donde estamos, así es que
Nosotros confiamos en lo que tenemos, sabemos que tenemos un buen piloto, sabemos que tenemos una buena nave y lo que Dios diga no nos importa. Bueno, sigue diciendo el verso 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a descargar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya había mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Se da usted cuenta? Cuando el ser humano se pone en contra de la voluntad de Dios, les narraba, hermanos, esta reflexión del hombre que se está ahogando, y Dios le mandó la ayuda, pero él dice: no, es que Dios va a venir personalmente a ayudarme. Dios, hermanos, le estaba diciendo a estas personas por medio de Pablo lo que iba a suceder. Les dijo: quédense, no se muevan de allí, pero ellos dijeron no. Dice verso 22, pero ahora, fíjense bien, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino nada, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, a quien yo sirvo, o de quien yo soy, y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que permanezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios en que será así como se me ha dicho. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? Estos hombres rebeldes se pusieron en contra de la voluntad de Dios y sufrieron las consecuencias de Dios. Un huracán como el que se está viviendo hoy. ¿Pero qué fue lo que pasó con estas personas? Desobedecieron las recomendaciones. Si Protección te está diciendo, si Protección Civil te está diciendo: no te vayas a las riberas, no te vayas a los lugares donde se puede inundar, no tires basura en las coladeras, aléjate de árboles que puedan caerse, aléjate de los cables de luz. Es Dios que te está mandando un mensaje para tu ayuda y para tu cuidado. No esperes que venga Dios de manera humana y te tome de la mano y te lleve a un lugar protegido. Dios, hermanos, está proveyendo los lugares de seguridad a través de las personas que trabajan para Él. Así es que, hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Dios tiene el poder para cuidarnos y protegernos, pero nosotros tenemos que, leíamos al inicio, permanecer en el amor de nuestro Dios. Ante cualquier eventualidad, nosotros debemos de permanecer en el amor de Dios. Y Él, hemos visto que rescata y puede rescatar a sus hijos en cualquier momento de dificultad. Tenemos que confiar en Él, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que estar dispuestos, hermanos, siempre a obedecerle a Dios y obedecer las recomendaciones que en este mundo se nos dan, porque Dios está detrás de todos estos. Gilder Abimael se ha unido, José Villalobos se ha unido. Hermanos, que Dios les bendiga y que el tema de esta mañana, hermanos, nos ayude a tener esa confianza ante los momentos más difíciles de nuestra vida. Tenemos que estar orando, tenemos que estarle pidiendo a Dios. El apóstol Pablo dice,
ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Pablo esa noche se puso en oración, se puso a rogarle a Dios, se puso a suplicarle a Dios, y Dios lo escuchó, y Dios lo ayudó, y Dios lo socorrió y lo fortaleció. Entonces nosotros, lo que nos resta, hermanos, ahora es tener siempre esa confianza y esa seguridad en nuestro Dios, obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y estar, dice, orando sin cesar. Necesitamos, hermanos, estar orando en todo momento. No debemos, hermanos, de perder la confianza, no debemos de perder la cordura, debemos de hacer caso de nuestro Dios, debemos de hacer caso de nuestras autoridades, porque ellas, hermanos, están puestas por Dios y nos dan las mejores recomendaciones para protegernos a nosotros mismos. Fíjense bien, hermanos, ¿qué pasó ahí en estos lugares de Carolina? Se les está diciendo que no salgan por ninguna razón de sus refugios. Se les está pidiendo que quienes estén en lugares endebles, que busquen un refugio. No lo quieren hacer. Y si perecen, ¿quién va a tener la culpa? Dios. Dios ya les mandó el aviso, ya les mandó el auxilio, Dios les está mandando el socorro. Hay que obedecer. Es más valioso, hermanos, nuestra vida que los bienes materiales. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que oír la voz de Dios, que a través de diversas personas nos llegan a nosotros, y especialmente a través de su palabra, que nos dice que no perdamos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Hay que estar confiando en Él. Estamos enfrentando, hermanos, estos huracanes. Van a pegar también en nuestro país. Y si no pega un huracán, hermanos, las lluvias, que también son destructoras, que también hacen perder nuestros bienes y las vidas de algunas personas, las vamos a enfrentar y se están enfrentando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en el amor de Dios, en ruego y súplicas a nuestro Padre Celestial. Siempre despiertos, siempre atentos, orando en todo momento. Gracias. Yo les agradezco, hermanos, el haberme escuchado estos minutos. Les agradezco su tiempo. Gracias. Espero que este tema nos ayude a fortalecer nuestra fe en estos momentos. De las manos de Dios, hermanos, nadie nos va a poder hacer daño. Así es que permanezcamos en las manos de Dios. Si usted no ha recibido el sello del Espíritu Santo, proceda a bautizarse para que usted tenga esa garantía de parte de nuestro Padre Celestial. No permita que se pase más tiempo. Hágalo de una buena vez y póngase entonces en las manos de Dios, porque los que estamos en las manos de Dios, nadie nos va a poder destruir. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Padre eterno, gracias. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que me dio en esta mañana, Señor, de poder estar compartiendo su palabra. Estas palabras que nos llenan de confianza y que nos aseguran, Padre Celestial, que usted nos cuida y nos protege en todo momento, siempre y cuando nos apeguemos a sus mandamientos. Soberano Dios, gracias. Gracias porque usted es tan amoroso, tan poderoso y que tiene tanto cuidado de nosotros. Padre bendito, hemos pedido en esta mañana por todos aquellos hijos suyos que están enfermos, por todos aquellos habitantes de los lugares donde están pegando los huracanes, Señor, donde hay problemas, eventualidades, Padre, de la naturaleza. Les suplicamos que usted ayude a esas personas y tenga misericordia, que puedan tener el alimento, Padre, y que puedan tener el abrigo para protegerse en toda situación adversa. Padre, también pedimos por Karim, que nos han suplicado que estemos orando por él, ya que está también en una situación delicada ya en la ciudad de Monterrey. Que usted sea con sus familiares, que usted sea con sus seres queridos, que usted lo ayude a salir pronto de ese problema de enfermedad. Por los hijos de su hija Delia Ochoa, Señor, seguimos suplicando, y no nada más por ellos, sino por todos sus hijos que están en esos lugares que están siendo azotados, que usted tenga misericordia, Padre. Ayúdenos siempre a buscar su cuidado y su protección, ayúdenos a mantenernos firmes, haciendo su voluntad. Padre, gracias en este día, en Cristo Jesús estamos agradecidos. Amén. Mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor.